Y ahí está probándolo, ¿no? Vamos a ver. Y ya ahora aquí ya me está diciendo que todos fueron liberados y que no hay nada de problemas de memoria ni nada de eso. Todo lo que fue requerido, todo lo que fue invocado con malloc fue liberado correctamente. En este video vamos a ver cómo tener una cadena dinámica que crezca automáticamente conforme nosotros le vayamos agregando contenido en el lenguaje de programación C. Así como nosotros tenemos una cadena en otros lenguajes más actualizados, vamos a ver cómo hacerlo en C. Bien, si estás viendo esto y quieres saber cómo concatenar una cadena es porque te has encontrado con los problemas de que, por ejemplo, no puedes hacer con strcpy o string copy, no puedes concatenar a una cadena y hacer que crezca automáticamente su tamaño o su longitud. En este caso, te puedes concatenar las cadenas, pero no puedes aumentar automáticamente su tamaño. Al final, de hecho, las cadenas son un arreglo de tipo char en donde el último elemento del arreglo es el byte nulo. Entonces al final es una cadena, es un arreglo de caracteres terminado en nulo. Entonces en este video vamos a ver cómo tener una cadena dinámica. Ya te voy a enseñar a hacerlo con estas funciones y estos tipos. Tú puedes encapsularlo de mejor manera o hacerlo de otra manera. Para empezar aquí tenemos un struct que va a tener la longitud y los verdaderos datos. Nosotros necesitamos la longitud para tener un índice, un registro de la longitud de la cadena, ya que después no lo podemos obtener. Como nosotros vamos a estar trabajando con el propio arreglo de caracteres, necesitamos tener un registro de la longitud que no vamos a poder obtener con strlen, por ejemplo. Entonces necesitamos tenerlo aquí, porque después vamos a necesitar consultar este dato. Y aquí los verdaderos datos, que va a ser la verdadera cadena. Entonces tenemos ese struct y tenemos la función que inicia la cadena, que básicamente le pone la longitud en cero y primero sus datos van a medir un byte de longitud porque van a tener nada más el byte nulo, de modo que va a tener una cadena vacía, dicho de otra manera, para que al imprimirlo, como lo hice aquí ya aquí abajo, para que al imprimirlo, voy a acercarlo un poco más, nosotros tengamos una cadena válida. Si nosotros no lo hiciéramos, al imprimirse se mostrarían bytes aleatorios porque no encontraría la terminación de la cadena. Bueno, entonces por eso es que se inicializa así. Lo inicializo, la longitud para empezar es cero. Esa es la longitud verdadera de la cadena, no de los datos. Ya la verdadera longitud de los datos será de uno al inicio. Por eso estoy invocando con malloc. Y finalmente a los datos, aquí le estoy poniendo en la última posición el byte nulo. Y ahora tenemos aquí la función concatenar, que es la que realmente concatena una cadena dentro de otra y crece conforme uno vaya concatenándole. Entonces, para empezar, hacemos unos cálculos. Aquí he dejado todas las variables explicadas. Yo sé que se puede hacer de manera más simple, se puede hacer más, sí, más simple con menos líneas, pero prefiero dejarlo aquí bien explicado. Aquí tenemos, por ejemplo, la longitud de la cadena a la que vamos a concatenar. Tenemos la nueva longitud, que va a ser lo que mide la longitud, la cadena normalmente, más la longitud de la otra cadena. Básicamente son sumas muy fáciles, muy sencillas. Tenemos la nueva longitud con el byte nulo, porque recordemos que una cosa es el arreglo de caracteres interno que nosotros tenemos y otra cosa es también el byte nulo que lleva al final. Bueno, después de eso entonces aquí vamos a llamar a realloc para que nosotros podamos crecer el struct que ya tenemos. Vamos a solicitar más memoria para que crezca. Y después de eso le vamos a decir, quiero realloc, bueno, con realloc este puntero a los datos. Y después de eso quiero crecerlo hasta la nueva longitud. Es decir, tiene cierta longitud, ahora quiero expandirlo. Básicamente así de simple. Esto en caso de que no haya memoria nos va a devolver null. Entonces por eso es importante que comprobemos, que hagamos ese chequeo. En caso de que no nos devuelva null, significa que sí pudimos expandir ese espacio. Bueno, pudimos
requerir más memoria para ese apuntador. Entonces, ahora sí, los datos de la cadena van a ser ya la cadena con la nueva longitud, que es lo que devolvió Realloc. Y ahora sí, ya expandimos hasta para que soporte la longitud de lo que ya tenía, más lo que va a tener. Ahora copiamos. No estoy usando string copy, estoy usando memcopy para copiar directamente. Y ahora vamos a copiar en el destino, a donde vamos a copiar, es claro, sí, es a los datos. Vamos a copiar al struct, a cadena datos. Pero vamos a moverlo, vamos a hacer un poco de aritmética de punteros aquí para moverlo, para no empezar a copiar en su inicio, sino que vamos a empezar a copiar en la longitud de la cadena, que por cierto no hemos modificado, la modificamos después a la nueva longitud después de ya haber hecho el memcopy. Esto lo que está haciendo es que va a empezar a copiar en donde termina la cadena hasta este momento. ¿Qué vamos a copiar? Vamos a copiar ahora sí la otra cadena, la que vamos a concatenar. Ya tenemos espacio suficiente con Realloc, vamos a copiar esta otra cadena. ¿Y cuánto vamos a copiar? Vamos a ver el argumento. ¿Qué tamaño? Pues la longitud de la otra cadena, incluyendo el byte nulo. Por ejemplo, desconozco si esto pasa con string copy, no he hecho la prueba, pero recordemos que las funciones que trabajan con strings siempre se fijan en el byte nulo. Aquí yo estoy usando memcopy y memcopy no le va a importar si encuentra un byte nulo o no. Por eso es que estoy copiando la cadena, que sí debe tener un byte nulo al final. Estoy copiando esa cadena incluyendo su byte nulo. Es decir, si es hola, va a medir 4, ¿verdad? Pero nosotros no vemos el byte nulo de terminación, en realidad mide 5. Y ahora sí, ya que ya utilicé la longitud, ahora sí, la longitud de la cadena es la nueva longitud. Y así para siempre. No importa cuántas veces invoque yo a concatenar. Después vamos a ver, ahora sí, el main. En el main yo declaro un struct, reviso si no devolvió nulo, si tengo memoria suficiente. Ahora inicio mi cadena. Iniciar cadena para que se ponga en una cadena vacía, en su longitud en 0, etc. Y después de eso, aquí yo estoy imprimiendo la cadena inicial. De hecho voy a compilarlo. Se llama concatenar. Le voy a poner que lo haga en un archivo concatenar.exe. Y ahora lo ejecuto, ¿no? Ahí está. Y entonces primero yo la imprimo y está totalmente vacía. Ahora lo siguiente que hay que hacer para concatenarla es invocar a concatenar pasando el apuntador al struct y después pasando la cadena que quieres concatenar. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pongo soy un contenido. Aquí. Entonces al final debería tener todo esto junto, ¿no? Entonces vuelvo a compilar. Aquí voy a usar el doble ampersand para decir que en caso de que el proceso anterior sea exitoso, también quiero ejecutar el archivo resultante. Y ahora sí, aquí está la cadena inicial, es esto, que de hecho no es necesario imprimirla. Y después la cadena es soy un contenido parsebyte.miola mundo. Obviamente no tiene espacios porque no le puse. Si tú quieres que tenga espacios, pues simplemente pónselo así, ya quedó. Así queda y no importa el tamaño, no importa qué cadena le pongas, mientras exista memoria, va a seguir creciendo ese struct hasta que pueda alojar lo suficiente. No importa qué cantidad de datos le pongas, ni cuántas veces lo hagas. Por ejemplo, aquí voy a poner esto, voy a poner mucho sola, voy a ponerlo 2 veces. Y ahí está todo perfecto, todo con espacios. Toda la cadena se siguió concatenando y no importa cuántas veces invoques a concatenar. Solo tienes que definir el struct, inicializarlo para que tenga los valores correctamente iniciados. Después ya puedes invocar a concatenar las veces que tú quieras. Solamente debes inicializarlo una vez y puedes pasarte este puntero por donde tú quieras. Obviamente, por ejemplo, aquí estamos utilizando malloc o memory allocate para alojar el inicio, para alojar la principal o bueno, el inicio de los datos iniciales que va a tener mi cadena y ya después va a ir creciendo al invocar a concatenar, que concatenar en caso de que no tenga memoria disponible va a indicarnos que no se pudo requerir la memoria necesitada. Y entonces así es como queda. Ya al final estamos liberando los datos, bueno, estamos liberando el espacio de memoria
Primero liberamos los datos, que es el char asterisco o el puntador char o el arreglo de caracteres, y finalmente liberamos el struct ya completo, ¿no? De hecho, yo ya lo probé con Valgrind, que en este caso sirve para revisar si no hay problemas de memoria. Entonces voy a copiarlo porque no lo puedo instalar en Windows, lo voy a copiar a mi Raspberry, SSP, se llama concatenar.c, source destination es, creo que sí es así, Hunter 2, ahí quedó, ahora compilamos, bueno, vamos a hacerle un cat, ese es el mismo código que tenemos acá. Después de eso voy a limpiar la pantalla, concatenar.c, le voy a poner .exe, nada más para que sepa yo identificar el. Ahora, si yo lo ejecuto normalmente, pues me aparece exactamente lo mismo que en Windows. Ahora vamos a ver. Por aquí lo tengo, creo. Ayer estaba haciendo unas pruebas. Y después de eso, ahora sí, vamos a ver. Y ahí está probándolo, ¿no? Vamos a ver. Y ya ahora aquí ya me está diciendo que todos fueron liberados y que no hay nada de problemas de memoria ni nada de eso. Todo lo que fue requerido, todo lo que fue invocado con malloc fue liberado correctamente. No me está marcando ningún error, entonces funciona bien, es decir, la ejecución es correcta y además no hay ningún problema con la memoria. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, causar un problema, entonces, por ejemplo, si yo no libero acá, si yo no libero esto, ¿dónde está? Aquí. Sí, ahí está bien. Por ejemplo, aquí ya me está diciendo que hay un error. Aquí ya me está diciendo que hay un error. Entonces, porque no estoy liberando, el último no lo liberé. Entonces, nada más digo para que se vea la diferencia de que si uno lo estuviera haciendo mal, ahí Valgrind te lo diría. Obviamente, esa herramienta no quita absolutamente todos los errores, pero quita la mayoría de ellos. Entonces, en resumen, así es como podemos tener una cadena dinámica. En otros lenguajes esto sería tan simple como concatenar, pero en C lo bueno y lo malo de esto es que nosotros podemos controlar cómo se hace todo, trabajar con los bytes, trabajar con los apuntadores, trabajar con las cadenas y todo eso tenemos toda la libertad. Entonces así es como funciona. Igualmente si esto no te funciona, puedes tú tratar de revisar cómo hacerlo. Tal vez no quieras hacerlo con funciones o con structs. Eres libre, ya nada más yo te mostré tal vez una guía, tal vez para encaminarte a lo que tú quieres lograr. Pero de esta manera funciona correctamente. Yo hice esta función, todo esto, de las cadenas, para después mostrar un ejemplo de hacer una petición HTTP. Porque, por ejemplo, al usar la libcurl, donde estamos, la libcurl con writeFunction, aquí esta función se puede invocar varias veces, entonces yo necesitaba una manera de que se pudiera concatenar la misma respuesta en el mismo apuntador sin importar cuántas veces lo invoques y ya funciona correctamente. Eso lo voy a subir en otro video, no tiene que ver mucho con esto, pero entonces esta función funciona correctamente. Así puedes concatenar cadenas, tener cadenas dinámicas en C. Y como viste, ya está probado, ya revisamos que no haya fugas de memoria, que no haya segmentation fault y todo eso.